mundo, y el capitalismo es mucho más alta que la diferencia que puede haber aquí entre las personas que más ingresos tienen y los que menos ingresos tienen, porque incluso los que menos ingresos tienen, los que están en esa situación de vulnerabilidad, están amparados por más de 32 programas sociales que apoya el presupuesto del Estado, y eso es socialismo. En el capitalismo, esas desigualdades sociales no se resuelven, sálvese quien pueda. Y aquí, incluso en medio de esta situación, se trata de llegar a esa gente con programas sociales. Por la crisis humanitaria y es el responsable absoluto por la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba. Y por eso el Parlamento ha pedido la suspensión del acuerdo con Cuba. Que utilice el diálogo político que hasta ahora no ha dado ningún resultado para decirles a las autoridades del régimen: miren, mi Parlamento busca la suspensión del acuerdo. Ustedes están acorralados. La salida es que liberen a todos los presos políticos, más de 1.300 presos políticos, que empiecen una verdadera transición democrática. Hoy es hora de reiterar que el acuerdo de diálogo político y cooperación no ha servido en absoluto para avanzar en la democracia en Cuba. La represión y la violencia contra los disidentes y los activistas de derechos humanos siguen siendo una realidad. La libertad de expresión y de asociación siguen siendo restringidas y las cárceles llenas de presos políticos. La Unión Europea debería sentir vergüenza por mantener un acuerdo en estas condiciones. Resulta realmente desesperante. 67 años de dictadura, un régimen comunista, asesino, que tiene encarcelados a sus hijos, que ha hecho la cárcel más grande del mundo desde hace más de 6 décadas, y aquí estamos hablando de que hay que hacer unas reformas, de que no se intervenga. ¿Sabes lo que pasa? Esta dictadura está ahora más cerca que nunca del colapso, por su brutal y abismal fracaso general, que no genera más que miseria, miedo, hambre y muerte. El régimen amenaza, detiene, tortura y encierra a todos los disidentes. Uno de esas personas que fue torturada fue José Daniel Ferrer. Él no nos pedía dinero, no nos pedía armas, no pedía intervenciones externas, él pedía apoyo político, pedía, por ejemplo, que la Unión Europea suspendiese inmediatamente el acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, porque confirmó todo lo que nosotros sospechábamos, esto es, los fondos no llegan al pueblo cubano. Ese dinero financia el aparato represivo del más de 700 presos políticos no pueden hacerlo, siguen estando en el régimen, presos del régimen, y se les impiden juicios justos, muchas veces se les somete a condiciones muy malas desde el punto de vista sanitario, no tienen acceso al agua, ni alimentos, ni a medicamentos. Lo que digo es que el Parlamento Europeo tiene que alzar la voz a favor de esas personas valientes de Cuba que están sufriendo en esta represión, pero que siguen en su lucha legítima. El acuerdo con Cuba pretendía mejorar los derechos humanos y fomentar la democracia, pero ha fracasado porque los presos políticos continúan en la cárcel, porque el Parlamento Europeo no puede entrar en Cuba, entre otras cosas. No puede haber normalidad diplomática con quien tiene presos políticas, no puede haber cooperación sin condiciones. Hay que suspender este acuerdo. Si la represión continúa, hay que hacer algo contra los culpables. Y desde luego la liberación de los presos políticos tiene que ser la condición sine qua non para cualquier tipo de cooperación con la Unión Europea. Exigencia de suspensión que este Parlamento ha hecho del acuerdo de cooperación, y la exigencia también para que el gobierno castrista inicie de inmediato un proceso de transición democrática que necesariamente conlleve, en primer lugar, la libertad de los presos políticos, la reunificación nacional tras décadas de exilio de millones de cubanos, la desmilitarización del gobierno y, por supuesto, el desarrollo de un proyecto integrador que garantice el libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas en Cuba. Y todo ello para desembocar en unas elecciones libres y democráticas que simbolicen la devolución al pueblo cubano de su libertad, de su democracia y de su soberanía que durante tantos años le ha sido arrebatada. Es una vergüenza lo que está pasando aquí. Tenemos un régimen comunista y recibe apoyo, y precisamente nuestros colegas de la izquierda, todo esto de echarle la culpa a los Estados Unidos y a Trump, vamos a ver,
Tomen ustedes notas, el comunismo ha fracasado en todos los sitios, no ha funcionado en la Unión Soviética, no ha funcionado en África, no ha funcionado en Europa y tampoco funciona en Cuba, ni en América del Centro, ni en Latinoamérica. Es simplemente una ideología errada y por eso Cuba se viene abajo. Por favor, reconózcanlo ya. Gracias.